Queridos hermanos, el Señor les bendiga, les guarde. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio acerca de la salvación que estamos desarrollando conforme a los principios de nuestra declaración de fe. Hoy quiero invitarles a que vayamos al libro de Colosenses capítulo 1. La lectura nos corresponde del versículo 15 al versículo 22. Estamos utilizando la nueva traducción viviente, entonces les invito a que me acompañen en la lectura. Colosenses 1, del 15 al 22, dice así la palabra del Señor. Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas. Mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso os incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte en Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Amén. Una palabra con mucha riqueza, hermanos, y les invito a que oremos e iniciemos nuestro estudio. Amado Padre, queremos darte gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos revela quién eres y la grandeza de tu poder y misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que conforme a tu infinita misericordia y amor, tú nos hables a través de tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Y te pido, Señor, que seas tú hablando allá a lo íntimo, a cada uno de nosotros, y que todo, Señor, sea para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, leyendo algo sobre el contexto histórico de este libro, encontré algo que me llamó la atención, y es que en aquellos tiempos parece ser que el problema que tenían con el Señor Jesús era que ellos le reconocían como hombre, pero no como Dios. Y recordemos algunos pasajes. Cuando estaba Jesús, decían los fariseos: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su madre María y sus hermanos no están con nosotros? O sea, ellos reconocían claramente la humanidad del Señor Jesucristo. También vemos pasajes donde lo veían a Él con tal naturalidad que decían: bueno, pero si este realmente es el Hijo de Dios, este hombre, ¿de dónde tiene tanto conocimiento? ¿De dónde sabe tantas cosas? Porque Él nos habla con autoridad, no como los fariseos. Es decir, el pueblo en todos sus estamentos, el pueblo común, el pueblo intelectual, los fariseos lo reconocían claramente como el hombre, Jesús, el hombre, el carpintero. Por eso en este texto encontramos cómo se resalta algo muy importante, y no es la humanidad del Señor, sino su divinidad. Jesucristo es Dios. Hoy en día parece ser que nosotros muchas veces tenemos lo contrario. No tenemos problema con aceptar a Jesucristo como Dios,
pero sí tenemos algún problema en aceptarlo como hombre. Esto nos lleva a confrontar en la Escritura esta grandeza que nos habla de Jesús como Dios y Jesús como hombre, nuestro Señor y Salvador. Como es costumbre, vamos a ir desarrollando versículo por versículo. Dice en versículo 15: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Qué interesante. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Recordemos lo que dice la palabra en Hebreos, donde es algo similar, que Cristo es la imagen del Dios viviente, del Dios invisible. Recordemos, hermanos, que Juan, en Juan capítulo 9, versículo 18, también nos dice que Dios es espíritu y nadie le ha visto. De manera que lo que nos está enseñando este pasaje es algo que nos llena de mucha riqueza. La imagen visible que tenemos de Dios es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre es espíritu y nadie la ha visto jamás, como es la Escritura. Y qué interesante cuando empezamos a recordar la historia de la Biblia. Podríamos llegar a pensar, bueno, cuando el Señor habló con Moisés y que le dice que le deje ver su espalda, o que el Señor le dice que le permitiría ver la espalda, nos hace recordar, ¿quién está viendo a Moisés? Si es Dios, es al Dios visible, a nuestro Señor Jesucristo. Abraham, cuando dice que Abraham se encontraba en el campo y ve que vienen un hombre, unos ángeles, y él le reconoce como el Señor y le adora: mi Señor, si tuvieras misericordia, y camina con él. ¿Con quién estaba hablando Abraham? Pues si es la manifestación de Dios, claramente nos está diciendo que Jesús es la imagen del Dios invisible, porque a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Bueno, esto es interesante cuando entendemos desde un comienzo la presencia de Jesús en toda la historia desde la antigüedad. Porque a veces se ha llegado a pensar que Jesús aparece justamente cuando encarna, y no es así. El Hijo, como parte de la Trinidad, es también Dios y es eterno. Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Verbo era Dios, y el Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, que nos está hablando que el Señor Jesucristo, como lo dice en el pasaje, primero, uno, es la imagen de Dios, del Dios invisible, y existía antes de que todas las cosas fueran creadas, porque Él es eterno. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y es eterno, y antes de que todo fuera hecho, Él estaba allí. Dice esta versión, es supremo sobre toda la creación. Muy bien. Continuamos con lo que dice el pasaje. Versículo 16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro Señor Jesucristo es el Creador. Cuando leemos en Génesis 1:1, y Dios creó los cielos y la tierra, en ese momento estamos hablando que este Dios Creador es nuestro Señor Jesucristo. Desde antes de las cosas fueran creadas, Él ya estaba, porque Él es eterno. De manera que Jesús no es creado por nadie, porque Él es el Creador de todas las cosas. E interesante lo que dice aquí, visibles e invisibles. Estamos reconociendo, primero que todo, la eternidad del Señor.
Él no fue creado porque Él es Dios. Muy bien. En el versículo también nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que vemos y también aquello que no vemos. Ese mundo espiritual también fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de los ángeles, arcángeles, potestades, gobernantes, inclusive el reino de las tinieblas fue creado por Él. Versículo 17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¡Qué grandeza! ¡Qué poder el del Señor Jesucristo! Él sostiene todo el universo. Él, por el poder de su palabra. Él mantenía toda la creación. Y nos está mostrando la imagen de un Señor Jesucristo que es mucho más del que en ocasiones recordamos, porque a veces lo vemos a Él solamente como el Jesús crucificado. Pero aquí nos está hablando de un Jesucristo eterno, de un Jesucristo que es creador de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Y quien sostiene toda la creación, el Señor Jesucristo, es el Dios eterno, poderoso, grande y sublime. Versículo 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Cuando nos habla de la imagen de Cristo en la iglesia, en la primera parte dice que es su cabeza, su autoridad, es el que gobierna sobre la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. También nos está mostrando algo muy importante. Dice, Él es el principio, es supremo sobre todo. Y esto es una posición de autoridad. Nuestro Señor Jesucristo es supremo sobre todas las cosas que existen, como suprema autoridad. Todas las cosas por Él fueron creadas. Todas las cosas se sostienen por medio de Él, de manera que Él es una suprema autoridad en todo, inclusive en aquellos que conforme a su propósito resucitaremos en un cuerpo nuevo como Él. Él es la autoridad. Él es supremo sobre todo lo que vemos y lo que no vemos. Muy bien, dice en el versículo 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios en plenitud, en todo su poder, en su eternidad, en su grandeza, el Dios único, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso es en Cristo. Porque recordemos lo que la palabra nos dice y lo que el Señor nos enseñó. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. Hace tiempos que estoy con ustedes, le dice a Felipe. De manera que también manifiesta Cristo, que es el único que nos da a conocer al Dios Padre. Cristo es Dios y en el Padre es uno solo. Con el Espíritu Santo son uno solo, una sola persona. Bendito sea su nombre. Dice el versículo 20, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cuando miramos este pasaje, hay un dato muy interesante. Y miremoslo con cuidado, hermano. Dice, por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. No solamente nosotros, como seres humanos, sino que también trae una reconciliación a toda la creación, todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Alabado sea el Señor.
la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo tiene un impacto sobre todo lo creado, lo visible, lo invisible, aquello que no alcanzamos nosotros ni siquiera a comprender, pero hasta allí llega esta obra de reconciliación de Dios con la creación, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, que toda la honra y la gloria y la alabanza sean para el Señor. Y el apóstol, después de mostrarnos esta grandeza, mostrarnos el impacto inmenso que tiene el Señor Jesucristo sobre todo lo creado, porque Él es el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que sostiene con su poder todo lo que vemos, lo que existe, el que también es quien ha creado lo visible y lo invisible. Dice en el versículo 21, dice, ahora esta reconciliación y este Dios eterno, dice, esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos y estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y como resultado, los ha trasladado de su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos lleva a esa comunión íntima con Dios, en paz con Dios, reconciliados con Cristo, justificados por medio de Él. La palabra cada vez nos revela aún más el impacto y la grandeza de la obra del Señor Jesucristo, de su obra salvadora. Hermanos, esto debe llevarnos solamente a glorificar su nombre. Y ahora nos ha hecho santos y pertenecemos a la familia del Señor. Qué grande riqueza la que encontramos en este pasaje. Muy bien, les invito también a que vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 4. Al 4, perdón. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está, sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. El apóstol nos está invitando a que nosotros miremos esta obra majestuosa de Dios y entendamos que nuestra esperanza, que nuestro gozo, que nuestra gran bendición no está aquí en la tierra en este momento, hermanos. Despojémonos también de buscar los placeres del mundo y ahora coloquemos nuestra mirada en algo mucho mayor, en algo supremo. Dice la palabra en el versículo 1, ya que has sido resucitado a una vida nueva en Cristo, ya que tú eres una nueva persona, una nueva criatura, tú eres creado en el Señor, coloca tu mirada ¿en dónde? En las verdades del cielo. Coloca tu mirada en el Dios de tu vida, en el Señor de tu vida. Coloca tu mirada mirando el interés de nuestro Padre, porque estamos con un propósito. Aquí en la tierra tenemos un objetivo, pero nuestra meta no está en este mundo, está más allá, en el cielo, como dice la palabra. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. No dejemos que los afanes de este mundo nos ahoguen. No dejemos que esa riqueza que tenemos del Señor mengüe, porque empezamos a ver espinos a nuestro alrededor y dejamos que los afanes, las angustias de este mundo nos dejen crecer en el Señor. Hermanos, coloquemos nuestra mirada en el gran tesoro que es nuestro Señor Jesucristo y el propósito de su iglesia en la tierra. Versículo número 3.
pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Hermanos, gocémonos, porque nuestra vida, nuestra verdadera vida, nuestro verdadero gozar, nuestras verdaderas metas están en nuestro Padre Celestial. Cuando nos acercamos a Cristo, cuando le amamos, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, cuando entramos en esa intimidad con el Padre, entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, que va mucho más allá de desarrollar vidas productivas. Claro que eso es bueno en el sentido que ayudamos a la humanidad, estamos aquí, compartimos, sí, hermanos. Pero esto es pasajero y es leve. Cuando colocamos nuestra vida, nuestra meta y nuestra vida en el Señor, todo esto que está aquí lo superaremos con creces, entendiendo que mi vida le pertenece al Señor. Y eso nos da gozo, nos da propósito y nos da sobre todo un camino mayor, un gozo mayor. Versículo 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Alabado sea el Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, establezca su reino eterno, su reino único y verdadero que destruirá todos los reinos de la tierra. Cuando Él venga, nosotros disfrutaremos también con Él esa gloria eterna, misericordiosa en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, coloquemos nuestros ojos más allá de lo que vemos a corta distancia. Nuestra fe está basada en las promesas del Señor y su palabra nunca cambia. Muy bien, les invito a que vayamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Qué me está diciendo el apóstol? Él está en una situación adversa, está en prisión, pero aún en una situación adversa dice: pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé que esto que estoy viviendo en este momento es algo que es necesario conforme a la voluntad del Padre. Pero no me detengo aquí, no quedo aquí detenido, sino que al contrario, yo sé, estoy seguro que Él me guarda, que Él me sostiene, que Él cuida de mí. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el día de su regreso. ¿Hasta cuándo estaremos nosotros confiados plenamente en que el Señor está con nosotros? Todos los días, hasta el fin del mundo, porque Él lo ha dicho. Mi vida está escondida en sus manos, en las manos del Señor. Alabado sea su nombre. Muy bien, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice: ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Alabado sea el Señor. ¿Por qué nosotros vamos a estar santos en todo aspecto, en espíritu, alma y cuerpo? Porque Dios hará que esto suceda. Él cuida de nosotros. Él es nuestro Padre amado y nada nos separará de su amor eterno, único, misericordioso y poderoso y grande para sostenernos en Él. Bendito sea el Señor.
Esto debe llenarnos de fortaleza, de ánimo, de gozo. Hermanos, cuando podemos nosotros comprender que nuestra vida está en el Señor, que le pertenecemos a Él y que Él nos guarda, podemos vivir confiados en su infinito amor y misericordia y caminar mirando más allá, porque el Señor está con nosotros. Les invito a que vayamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice la palabra: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Hermanos, este es el resumen de lo que hemos venido hablando. Esto nos muestra toda la obra del Señor y a lo que estamos llamados. Les invito a que volvamos nuevamente a leerlo detenidamente. Dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. El amor de Dios, su eterna misericordia, ya se manifestó, se reveló, se abrió ese velo y es visible a los hombres. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es esa gracia maravillosa? Dice, la cual trae salvación a todas las personas, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es único para todo el que cree, para todas las personas. Dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Amados hermanos, renovemos nuestra forma de pensar. Renovemos, Señor, nuestro camino por medio de Él, por medio de Cristo, y andemos como soldados en un nuevo llamado, despojándonos de este viejo hombre. Dice, apartados de esta vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría. En este mundo maligno debemos vivir sabiamente, cuidándonos. El hombre sabio es aquel que al ser instruido toma decisiones correctas, no como el insensato, que conociendo la instrucción no la aplica, no la vive, es insensato. Pero el hombre sabio atiende el consejo y camina en él. Dice el Señor, con sabiduría, con justicia, haciendo actos justos, que nosotros podamos revelar y podamos mostrar a otros ese amor de Dios, viviendo justamente, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, hermanos, con devoción a Dios, amando su palabra, buscando al Señor, orando. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo se apartaba a un lugar para orar, sigamos el ejemplo. Con devoción busquemos al Señor, con todo nuestro corazón. Dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Confiados en ese día en que Él viene por su iglesia, viene por nosotros. El Mesías está cerca. El Emmanuel viene a nosotros. Jesucristo el Señor viene nuevamente por su iglesia. Anhelamos ese día. Señor, te esperamos con un corazón alegre. Deseamos tu regreso, Señor. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Hermanos, este es nuestro llamado, a que vivamos en esta vida, en ese compromiso con el Señor,
en un anhelo de servicio, en un gozo por Él. Alabado sea el Señor. Y terminando esto, hermanos, podemos ver cómo la palabra nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, que sustenta todas las cosas en su grandeza y que ha extendido su mano de amor hacia nosotros para restaurarnos, sanarnos, justificarnos, darnos salvación, darnos vida y darnos un propósito. Y nuestro propósito es llevar esta palabra de victoria, esta palabra de gran gozo. Hermanos, estamos llamados para servir al Señor con gozo, con alegría y ante todo con un corazón de gratitud. Gracias al Señor por su palabra y por lo que nos revela que nuestro Señor Jesucristo es un Dios poderoso y es un hombre que manifestó la plenitud del plan de salvación de Dios para con nosotros. Alabamos y glorificamos al Señor por esta gran obra de salvación. Que toda la honra y la gloria sean para Él. Les invito, hermanos, a que oremos en actitud de gracias, de adoración y de alabanza hacia nuestro Dios eterno por su infinita misericordia para con nosotros. Oremos, hermanos. Amado Padre de los cielos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y poder. Gracias, Señor, porque tú eres el más grande, el único, el eterno en todo lo creado. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra de vida, de salvación que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ese propósito que nos das al caminar, cuidando un modelo de vivir en fe y en amor en ti, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, y para ti, Señor, sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y que toda la honra sea para el Señor. Es un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Dios les guarde y bendiga hoy y siempre.